La representación sexual ha existido desde la antigüedad, con ejemplos en el arte prehistórico, como las pinturas rupestres, y en civilizaciones como Grecia, Roma, India y Japón, donde se representaban escenas sexuales en esculturas, frescos y textos eróticos. La pornografía, tal como la conocemos hoy, comenzó a surgir con la invención de la imprenta y, más tarde, con la fotografía en el siglo XIX, lo que permitió producir imágenes eróticas para un público mucho más amplio. Con la llegada del cine a finales del siglo XIX y principios del XX, se empezaron a crear películas eróticas que a menudo se distribuían de forma clandestina debido a las restricciones legales. Con el desarrollo de la televisión, el video y, más tarde, Internet, el panorama de la pornografía se transformó radicalmente. La red hizo posible su distribución masiva y anónima, multiplicando el acceso y consolidando la industria global que conocemos hoy. Desde la época colonial hasta la década de 1960, el tabaco fue una gran parte de la cultura estadounidense. Todo el mundo fumaba, los médicos lo recomendaban, y era parte del tejido social. Pero poco a poco, se empezó a conectar una cosa con la otra, y se reconocieron los efectos del tabaco. Esto fue ferozmente resistido por la industria tabacalera. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, resultaba imposible negar lo que estaba ocurriendo. Hoy estamos enfrentando un nuevo tabaco que, silenciosamente, está conquistando el mundo. Se le ha llamado uno de los experimentos más rápidos y globales jamás realizados de manera inconsciente: la pornografía. Para Gabor Maté, con la actual epidemia de pornografía, surge la pregunta de cómo esto puede afectar nuestros deseos y la percepción que tenemos de la sexualidad. Aunque pueda parecer que simplemente satisface una respuesta instintiva vinculada a millones de años de evolución, la realidad es que la pornografía ha cambiado profundamente con el tiempo, moldeando nuestros gustos, expectativas y deseos. Lo preocupante es que este fenómeno tiene consecuencias profundas para el cerebro y actúa, en muchos sentidos, como una droga. Con exposición prolongada, la tolerancia aumenta y muchas personas terminan desarrollando adicción. Aunque no se trata de una sustancia física, provoca una pérdida de control similar a la de otras adicciones, con una compulsión a repetir la conducta, pese a las consecuencias negativas y síntomas de abstinencia cuando se interrumpe. El problema es que la exposición continua puede causar cambios neuroplásticos duraderos, incluso de por vida. La dopamina se libera como recompensa cada vez que logramos algo: comer, sobrevivir o tener actividad sexual para asegurar la reproducción. Esta dopamina consolida conexiones neuronales, motivándonos a repetir la conducta en el futuro y reorganizando las células cerebrales para favorecer ciertas acciones. En otras palabras, reconfigura el cerebro. Gabor Maté explica que los institutos nacionales de salud miden la adicción mediante estudios con ratas, entrenándolas para presionar un botón a fin de recibir una droga. La cantidad de esfuerzo que invierten indica el nivel de adicción. Aunque no existe pornografía para ratas, sabemos que la dopamina también se libera durante la excitación sexual, y la pornografía explota exactamente ese mecanismo. Cuanto más tiempo se dedica a ella, más dopamina se libera, reforzando el comportamiento y creando un ciclo donde se desea, y hasta se necesita, repetir la experiencia. Además, cada orgasmo libera aún más dopamina, consolidando las conexiones neuronales creadas durante la sesión, formando un circuito de retroalimentación difícil de romper. El cerebro opera bajo la regla de úsalo o piérdelo. Las conexiones neuronales que se estimulan crecen y buscan activarse, mientras que las que se ignoran se debilitan, igual que los músculos que pierden fuerza cuando permanecen inactivos. Imagina la siguiente situación. Estás al borde del mar, escuchando las olas, en una terraza con tus mejores amigos, disfrutando de un buen vino. Bebes algo refrescante, el sol se pone, el ambiente es bueno, realmente estás disfrutando. De repente, uno de tus amigos se levanta y vuelve con 2 cigarros, ofreciéndote uno. Lo aceptas
y comienzas a fumar. Gracias a esa sustancia y a sus efectos químicos, ese momento, que ya era genial, se vuelve grandioso. El problema es que 3 meses después te encuentras en la misma situación, pero esta vez no tienes el cigarro, y el momento ya no se siente igual. Has conocido la versión excepcional de esa experiencia, y ahora, sin ese estímulo, lo que antes era placentero, se siente simplemente normal. Acabas de ser alcanzado por la maldición del conocimiento. En 1990, Elizabeth Newton llevó a cabo un estudio fascinante en la Universidad de Stanford. En este experimento, se pedía a un grupo de personas, llamados los golpeteadores, que marcaran con los dedos una melodía muy conocida. Del otro lado había otro grupo, los oyentes, que escuchaban los golpecitos y debían intentar adivinar de qué canción se trataba. El resultado fue sorprendente. De los 120 participantes, solo 3 lograron adivinar correctamente la melodía. Eso equivale a una tasa de éxito del 2,5%. Antes de comenzar el experimento, Elizabeth había pedido a los golpeteadores que estimaran cuántas canciones creían que los oyentes reconocerían. Ellos pensaban que al menos una de cada 2 melodías sería identificada, es decir, un 50%. Pero el resultado final fue solo del 2,5%. La maldición del conocimiento es un fenómeno que ocurre cuando una persona adquiere cierta información y pierde la capacidad de imaginar cómo era no saberla. En otras palabras, una vez que se conoce algo, resulta difícil ponerse en la posición de quien aún lo ignora, porque ese conocimiento ya forma parte de nuestra percepción del mundo. Por desgracia, lo mismo ocurre con la pornografía. Si hoy te resulta difícil dejarla, es porque tu cerebro ha descubierto una fuente de placer que requiere poco esfuerzo y produce una gran cantidad de satisfacción. Claro que existen otras actividades que pueden generar efectos parecidos, pero la pornografía tiene una diferencia crucial. Involucra el sexo. Los descubrimientos más recientes en neurociencia han demostrado que el cerebro no es simplemente reactivo, sino predictivo. Está constantemente anticipando las recompensas que podría obtener. Por ejemplo, si ves una taza de café y calculas que te proporcionará un placer de 5, decides beberla. Y si resulta que te da un placer de 10, el cerebro activa un mecanismo de refuerzo. La prueba está en los estudios que muestran que, cuando recibimos menos me gusta de lo habitual en una foto, el estriado, una zona del cerebro relacionada con la recompensa y la motivación, tiende a apagarse. Es decir, segregamos menos dopamina y nuestra autoestima se resiente. En cambio, cuando obtenemos más me gusta de lo normal, ocurre lo contrario. La dopamina se dispara y sentimos euforia. Con la pornografía pasa exactamente lo mismo. Antes, incluso de verla, tu cerebro ya anticipa la recompensa, ha hecho una predicción y prepara el terreno para esa descarga química. Cuando finalmente la experimentas, el placer recibido cumple, como mínimo, con lo esperado, reforzando el comportamiento y cerrando el ciclo. En estas situaciones, el cerebro rara vez se siente decepcionado. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se mantiene la misma expectativa, pero se decide actuar sin imágenes pornográficas, utilizando solo la imaginación. En ese caso, se produce lo que se llama un error de predicción. El cerebro esperaba liberar, por ejemplo, 15 unidades de dopamina, pero solo libera 10. Es entonces cuando el estriado disminuye su actividad, generando esa sensación de vacío o frustración. Por eso, al principio, dejar el consumo resulta tan difícil. Durante los primeros días, todavía hay motivación y nuevas resoluciones, lo que permite resistir un poco. Pero pronto la realidad se impone, y esos errores de predicción hacen que todo se vuelva más complicado. Al inicio, uno debe aprender a convivir con la incomodidad que surge al resistirse a la pornografía. Por suerte, el cerebro está diseñado para adaptarse. Después de varias sesiones sin imágenes,
la anticipación empieza a disminuir. Y es precisamente esa anticipación la que genera frustración. Si se trabaja en esa fase previa, dejando de mirar contenido explícito, el nivel de expectativa será cada vez menor, y cuando se recurra solo a la imaginación, los errores de predicción desaparecerán o serán mucho más leves. De esta manera, el proceso se vuelve más soportable e incluso puede volverse reforzador. Esto explica, en parte, por qué muchas personas aumentan de peso cuando dejan de fumar. La nicotina reduce el apetito y acelera el metabolismo, por lo que al dejarla, ocurre lo contrario. Aumenta el hambre y disminuye el gasto de energía. Pero más allá de eso, hay un tema de anticipación. El cuerpo y el cerebro esperan una recompensa que ya no llega de la misma forma. Entonces aparece la necesidad de compensar. Al igual que con el porno, el proceso de reajuste requiere tiempo, incomodidad y paciencia para volver a encontrar placer en los estímulos más simples y naturales. La comida se convierte en un medio eficaz para estimular el sistema de recompensa y generar sensaciones placenteras. Sin embargo, lo que hace aún más difícil el caso del porno, en comparación con el cigarrillo, es que resulta mucho más complicado incrementar la resistencia al impulso de pasar a la acción, principalmente porque es gratuito. Mientras que el cigarrillo cuesta dinero y, después de 2 o 3, el cuerpo se cansa. La pornografía es anónima, accesible en segundos y fácil de consumir, sin que nadie lo note. Esto la convierte en una de las drogas más peligrosas del mundo moderno. Por ejemplo, aunque beber alcohol es una práctica común, sigue causando daños importantes, sobre todo porque puede derivar en alcoholismo, una forma de adicción. Al principio, los receptores de dopamina reaccionan de manera normal, pero con el consumo repetido aumentan en número, elevando así el umbral de tolerancia. Es decir, mientras antes bastaban 3 o 4 copas para embriagarse, con el tiempo pueden ser necesarias 5, 6 o 7. Este proceso refleja cómo el cerebro se adapta al estímulo, y con la pornografía sucede exactamente lo mismo. Imagina que existen 100 receptores de dopamina relacionados con el placer. Con la exposición frecuente al porno, ese número puede incrementarse, por ejemplo, a 200. Antes bastaban 5 minutos de video para alcanzar un determinado nivel de satisfacción, pero con el tiempo, se necesitan 10 o 15 minutos para lograr lo mismo, lo cual es extremadamente peligroso. Lo positivo es que, con práctica y constancia, es posible reducir este error de predicción. Eventualmente, 5 minutos pueden volver a generar el mismo placer, e incluso, tras una fase de adaptación del cerebro y del sistema de recompensa, dejar de ver pornografía puede producir una sensación de bienestar similar. El problema es que esos receptores no desaparecen, simplemente se apagan. Y esto se relaciona nuevamente con la maldición del conocimiento. Una vez que se ha experimentado este tipo de estímulo, no se puede olvidar cómo se siente. Es una puerta que se ha abierto, y, aunque se pueda controlar y mantener cerrada, no se puede eliminar por completo. Con ello hay que aprender a convivir. Joel de Rosnay, en su libro El macroscopio, presenta ideas muy interesantes sobre lo que llama el enfoque sistémico. Este método de análisis considera los sistemas complejos, como el ser humano, de manera global, en lugar de centrarse únicamente en los detalles. La salud es un buen ejemplo para entenderlo. A menudo se estudia de forma fragmentada, pero un enfoque integral permite comprender cómo interactúan todos los elementos del organismo. En la actualidad, la especialización médica es la norma. Hay especialistas para los dientes, los oídos, el corazón o el estómago. Sin embargo, la mayoría de los sistemas que nos componen funcionan de manera interconectada, con fenómenos de causalidad importantes. Por eso, centrarse solo en los detalles puede hacer que se pasen por alto aspectos fundamentales. Ser especializado está bien, pero también es esencial establecer conexiones entre distintos elementos. Esa capacidad de relacionar información y crear vínculos es,
En esencia, una forma de inteligencia. El comportamiento humano, incluyendo el consumo de pornografía, también se entiende mejor desde una perspectiva sistémica. Adoptar un enfoque puramente consecuencialista, como considerar el consumo solo como falta de disciplina o de organización diaria, no refleja la complejidad real del comportamiento. La conducta humana es multifactorial. Intervienen razones, circunstancias y necesidades que pueden no ser evidentes al principio. Entre los factores más influyentes está la falta de sueño, que puede sobreactivar el estriado, el núcleo del sistema de recompensa, haciendo que las personas busquen estímulos que les proporcionen dopamina en exceso. Esto también puede afectar el apetito, al desregular hormonas como la grelina, y explicar, por ejemplo, el aumento en el consumo de comida o la búsqueda constante de placer inmediato. El sueño es solo uno de los muchos factores que demuestran que el comportamiento humano resulta de múltiples variables interconectadas y debe analizarse de manera integral. Otro factor relevante es lo que se conoce como la hipótesis de la densidad de necesidades. Esta teoría sugiere que todas las necesidades que no se satisfacen en la vida real tienden a buscarse en el mundo virtual. Por ejemplo, dado que el sexo forma parte de las necesidades humanas básicas, la pornografía puede convertirse en un sustituto para llenar ese vacío, activando de manera similar los circuitos de recompensa del cerebro. Esto explica por qué, aunque la elección parezca voluntaria, en realidad existen mecanismos cerebrales que refuerzan y perpetúan el comportamiento. Para Gabor Maté, el aislamiento es un factor que puede potenciar significativamente las adicciones, incluida la pornografía. Los momentos en que se consume pornografía suelen coincidir con estados de mayor aislamiento. Aquí es importante diferenciar entre soledad y aislamiento social. La soledad puede ser elegida, mientras que el aislamiento ocurre cuando existe una necesidad frustrada de conexión con otros. A menudo, el consumo se produce durante periodos prolongados de aislamiento, ya sea por motivos personales, emocionales o laborales. Cabe destacar que existen distintos patrones de consumo. Por un lado, está el consumo ritualizado de pornografía, que se realiza como parte de una rutina, por ejemplo, después de trabajar para relajarse, o antes de dormir para conciliar el sueño. De una manera similar al consumo de marihuana. Por otro lado, está el consumo compensatorio, que se origina por emociones negativas o sensaciones de vacío. Este tipo de consumo suele ser menos estructurado y más impulsivo, operando como un mecanismo de escape ante el malestar emocional y la frustración. Según Gabor Maté, los estudios y la experiencia clínica sugieren que quienes consumen de forma ritualizada pueden tener más facilidad para reducir o controlar el hábito que quienes lo hacen de forma compensatoria. Sin embargo, incluso quienes dejan de consumir por hábito pueden recaer en un patrón compensatorio, utilizando la conducta como un medio para manejar la sensación de privación. Detener una adicción o un mal hábito, cualquiera que sea, implica un proceso similar. Requiere un primer paso de conciencia, un momento de lucidez en el que se reconoce el patrón y se comprende su impacto. Este clic puede ser provocado por diversas circunstancias. La toma de conciencia de un daño potencial, un problema de salud, un evento negativo, o simplemente la percepción de que el comportamiento está interfiriendo con la vida cotidiana. Este primer paso no resuelve la adicción, pero marca el inicio del camino hacia su gestión y eventual control. Después de dar los primeros pasos hacia el cambio, es común experimentar un ligero aumento de motivación, lo que ayuda a superar la primera barrera del cerebro relacionada con los errores de predicción. Sin embargo, luego es necesario implementar estrategias en el entorno, reducir las señales que disparan el hábito y añadir la máxima fricción posible para dificultar la acción impulsiva. Estudios en neurociencia han mostrado que cuando una persona comete un error, creyendo que actuaba correctamente, se activa la corteza cingulada anterior, una región que detecta conflictos y genera una especie de alarma interna, acompañada de malestar. El psicólogo y neurocientífico canadiense Michael Inslich
y su equipo han investigado cómo la interpretación de los errores influye en la actividad de esta región. Descubrieron que el significado que una persona atribuye a sus errores puede modular su respuesta neuronal. Por ejemplo, cuando se le explica a alguien que cometer errores es normal y forma parte del proceso de aprendizaje, la actividad de esta región tiende a disminuir, ya que el cerebro recupera el sentido y la calma. Comprender el porqué de los errores apacigua la mente. En el caso de los hábitos adictivos, como el consumo de pornografía, entender que dejar el hábito tiene un propósito real y que una recaída no es un fracaso absoluto, permite afrontar el proceso con mayor claridad y compasión. Los errores forman parte del aprendizaje y, aunque suene a cliché, no son algo malo. Son parte natural del camino hacia la recuperación. Otro factor que influye de forma decisiva es el nivel general de bienestar y satisfacción con la vida. Un estado emocional positivo reduce la necesidad de buscar compensación en hábitos adictivos, porque otras actividades y fuentes de placer ocupan el lugar de la conducta previamente reforzada. Un hallazgo interesante, respaldado por investigaciones del laboratorio de Emily Balcetis, profesora de psicología en la Universidad de Nueva York, es que la visualización negativa puede aumentar significativamente la probabilidad de alcanzar tus objetivos. En lugar de imaginarte libre de un hábito y sintiéndote exitoso, es más efectivo visualizar lo contrario. Imaginar una recaída y reflexionar sobre cómo te sentirías, qué consecuencias tendría y qué te haría perder. Este tipo de ejercicio mental genera una aversión natural, un impulso a evitar la acción indeseada. Al proyectarte en ese estado de fracaso, tu cerebro aprende a rechazarlo. Por eso, visualizar las consecuencias negativas de una recaída puede volverse una poderosa herramienta de autocontrol. En general, cuando las personas recurren a conductas adictivas como la pornografía, suele ser en momentos de vulnerabilidad o de alto estrés. La intensidad y la frecuencia con las que se desarrolla un hábito dependen de múltiples factores: la historia personal, la genética, la predisposición individual y el contexto emocional. Esto explica por qué algunas personas pueden consumir ciertos estímulos de manera controlada y otras no. Hoy en día, muchas personas podrían compararse con consumidores sociales de determinadas conductas o sustancias. Por ejemplo, quienes consumen alcohol 1 o 2 veces por semana, sin que eso implique una dependencia. Con la pornografía ocurre algo similar. Hay quienes la consumen ocasionalmente, casi de forma social, sin ser plenamente conscientes de su impacto. Para esas personas, dejarla puede ser relativamente fácil. Basta con añadir algo de resistencia y cambiar ciertas rutinas. Pero para otros, el proceso puede ser mucho más difícil y requerir medidas más drásticas, sin miedo ni vergüenza. Al final, superar una adicción nunca es un proceso instantáneo. Requiere paciencia, autoconocimiento y trabajo constante sobre la regulación emocional, la identificación de disparadores, la planificación diaria, la actividad física, la dieta y la conexión social. Reconocer el problema es el primer paso, y desde ahí se puede actuar con conciencia y control. Tal como enseña Gabor Maté, es imposible entender la adicción sin preguntarse qué alivio encuentra o espera encontrar el adicto en la sustancia o en el comportamiento que lo domina.